Qué lindos están todos, casi celestes, casi todos, algunos blancos. No sé si han leído, pero Europa Occidental, Suecia, todo aquel lado, ha declarado, ha anunciado el fin para ellos de la pandemia. Estados Unidos ha decretado el fin de la parte dura, de la parte más difícil de la pandemia. Por todo lo que parece ser este asunto, Dios lo está comenzando a levantar. Amén. Amén. Y vamos a dar gracias al Señor por su bondad y su misericordia, porque Dios ha juzgado las naciones, pero estamos aquí delante de Él, adorándole y bendiciéndole. Qué bendición que podemos estar delante de Él. A pesar de sus juicios hemos andado y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Han sido momentos muy duros, muy difíciles, hemos pasado situaciones muy complicadas. Muchos buenos hermanos se han ido, Dios sabe por qué. Pero los que hemos quedado tenemos algo que hacer. No hemos quedado por casualidad, tenemos un llamamiento y debemos ser fieles en aquello que tenemos que hacer. Hay un hermoso trabajo que hacer, un precio que pagar, una fidelidad que guardar con el Señor. Debemos aprender. Una de las lecciones más importantes que he aprendido en mi vida cristiana es en un pastor amado, un profeta, uno de los más altos profetas que he conocido, un hombre lleno de humildad, lleno de fe. Y él me decía así: no basta ser fiel, tienes que ser obediente. Y no es suficiente ser fiel, sino que tienes que ser obediente. Tienes que ser fiel y obediente. ¿Puedes repetir conmigo, por favor? Fiel y obediente. Fiel y obediente. Cuando comienza, Dios empieza a traer gente a la casa del Señor y has comenzado una obra y ya Dios empieza a traer algunas personas. La primera señal más de buenas noticias que tienen los pastores que están empezando es cuando compras tu primer micrófono. Estamos comprando el primer micrófono. Entonces es una buena señal. Necesitamos micrófono. Y en aquellos días, claro, no había muchos recursos, pero la pastora guardaba celosamente, y cuando llegaba a cierto lugar yo lo gastaba celosamente también. Y llegó la hora de comprar el micrófono. Entonces había un hermano en Oruro, y en Oruro eran los micrófonos y toda la mercadería mucho más barata porque entraban por allá. De Chile a Oruro entraban y entonces la mercadería era mucho más barata. Y queríamos un buen micrófono. Si vamos a gastar en un buen micrófono. Entonces lo llamo y le digo: hermano, ¿puedes comprarme tú este micrófono? Le doy la marca. Era un buen micrófono. Y como íbamos a viajar a Cochabamba, nosotros y él al mismo tiempo, le digo: nos vemos en Cocha y me lo llevas allá te pago. Ya, me dice: perfecto, yo te lo compro. Llegamos a Cochabamba y el hermano viene y me dice: tengo una gran noticia para ti. ¿Qué? Le digo: tu micrófono he comprado, en vez de comprar uno, he comprado 3. Y yo: wow, 3. Gracias, hermano, qué bendición. Y me da 3 micrófonos de los chinitos más baratos que hay. Ay. No duraron ni un mes los 3 micrófonos. Era fiel, pero no era obediente. Amén. Vamos a necesitar fidelidad y obediencia, porque son días de una gran manifestación del Señor y vamos a necesitar ser fieles, pero también vamos a necesitar ser obedientes. Así que
Meditemos en ser fieles y obedientes. Amado Padre, gracias por reunirnos de nuevo. Gracias por tu casa. Gracias por estar juntos. Señor, termina de soplar en las naciones. Limpia las naciones de este asunto que nos ha causado tanto dolor. Límpialas, Señor. Haz tu voluntad. Termina tu propósito, Señor. Tráelos, aquellos que has llamado para vida eterna, a tu casa, Señor. Señor, ayúdanos a ser fieles y obedientes en tu casa. Ayúdanos, Señor. Enséñanos, por favor. Gracias, Jesús. Tengo un palo que es bien fiel y bien obediente. Todas las mañanas me toca hacer mis ejercicios. Salgo temprano a caminar, correr, y tengo un palo que escondo ahí en el parque. Y me pongo el palo para poder caminar recto. Y el palo es fiel, me espera siempre en el mismo lugar. Y es muy obediente, lo guardo ahí y se queda ahí, no se va a ningún lugar. Amén. Y tenemos que ser fieles y obedientes. Amén. Amén. No seas solo fiel. El hijo era obediente. Quisiera explicarles una costumbre que ellos tenían, porque mucho de la Biblia está basado en los relatos, en sus costumbres. En Mateo, capítulo 1. Mateo 1. Mateo es el libro más difícil de interpretar. No vamos a tratar de interpretar hoy día nada en Mateo, sino solamente aprender algo de allí. Mateo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, puedes subrayar, pintar, no sé qué, esa palabra desposada. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. María estaba desposada con José. Desposada, podemos decir desposada, desposada. Esta palabra es muy importante. El hecho de que esté en el inicio de los evangelios, en el relato del nacimiento de Jesús, nos enseña que es una llave para entender la cultura del reino de Dios. Es muy importante. Cuando quieres abrir un libro, debes leer el primer capítulo, y en el primer capítulo estaba una corona de olivo, de hojas de olivo, y le decía: con esto te desposo. Esto lo hacían públicamente y se separaban, y el hijo comenzaba a trabajar, preparar una casa para después irse a vivir con la muchacha. Y el día que se iban a ir a vivir, hacían lo que se llamaba la cena de las bodas. Después de haberse desposado, hasta que el hijo prepare todo lo que tenía que preparar, pasaba un buen tiempo, y cuando estaba todo preparado, el hijo iba con el amigo, y el amigo sacaba a la desposada y lo entregaba al hijo, y el hijo la llevaba donde querían vivir. Y mientras ocurría esto, una vez que habían sido desposados, que estaban desposados, ellos podían tener intimidad. Era socialmente, culturalmente acepto. La consideraba el hombre su mujer,
y la mujer lo consideraba su marido. Ella y él especialmente, él podía darle carta de repudio y divorciarse de ella, como si fuera su esposa. Él les consideraban que ella era su esposa. Resultó que se desposó José con María. Se desposó José con María y se encontró que María estaba embarazada. Entonces José dijo: si yo digo que no es mío, lo que van a hacer es sacarla, que eso es lo que se hacía, y la apedreaban públicamente. Le iban a apedrear públicamente. María corrió el riesgo de ser apedreada públicamente al aceptar el ser embarazada por el Espíritu Santo. Ella recibió el riesgo de ser apedreada. Entonces José dijo: si yo digo que está embarazada y que no es mío el hijo, la van a apedrear. Así que voy a hacer una cosa, me voy a ir. Y todos van a pensar que era de José. Y no va a haber problema. Como él era un varón justo, dijo: mejor me voy. Y de esa manera soluciona el problema. Pero Dios tenía otro plan y le dijo: recibe a tu mujer. Él la recibió y después tuvieron el niño. Y no hubo ningún problema. Entonces, esta era la costumbre. Era así como funcionaban las cosas en aquellos días. ¿Hemos entendido o no? ¿Ah? Díganme por favor si han entendido. Amén. Esta era su costumbre. Entonces no había noviazgo en aquellos días, sino había desposorio. Había desposorio. Amén. ¿Hemos entendido entonces? Amén. Amén. Estamos viendo lo que llamamos la oikonomía. ¿Se acuerdan de la oikonomía? ¿Se acuerdan de la oikonomía? En tu Biblia está escrita dispensación, en el griego está escrito economía. Es la economía de la casa. ¿Qué es lo que Dios hace para administrar su economía? Su economía son sus asuntos, sus negocios. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Son los negocios de Dios, cómo Dios obra. La economía es como lo que haces, es lo que haces. Lo que Dios hace está edificando su iglesia y cómo Dios obra. Es muy importante entender, los hermanos que son los pensadores cristianos más altos de estos últimos años o de este último tiempo, han pensado que este era un asunto muy importante y han hablado mucho sobre este asunto, la economía de Dios. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, contiene 16 figuras sobre la transición de la vieja economía, cómo era la vieja economía, cómo Dios manejaba las cosas antes de Cristo y cómo las maneja después de Cristo. Y hemos visto dos figuras. La primera que hemos visto, hemos introducido primero la oikonomía y después hemos visto dos figuras. La primera figura que hemos visto es el Cordero, la figura de transición, como el Cordero trajo lo de la eternidad pasada a nuestra vida diaria y cómo nos dirige y nos lleva hacia la eternidad futura. La segunda figura que hemos visto en Juan es los cielos abiertos, la escalera de Dios. Y hoy día vamos a ver la tercera figura. Puedes abrir por favor en Jeremías 31. Es muy importante que entiendas esto, porque lamentablemente el cristianismo se ha llenado de tradiciones y en nuestras tradiciones llamamos a la iglesia de novia. ¿Has escuchado las canciones de la novia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Han debido escuchar? Esto no es bíblico, hermano. No es Biblia. La palabra le llama de desposada, no de novia. De esposa. Podemos ver muchos versículos
Tú puedes estudiar los versículos y la Reina Valera traduce correctamente y la llama de esposa, no la llama de novia. Novia no es el concepto bíblico, para nada. Este es un concepto humano que ha salido de la falta de estudio, o qué será. Jeremías 31, del versículo 31. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. El Señor tomó a Israel, a Judá, de la mano, y como el esposo se desposa con la esposa, se une con la esposa, los tomó y se casó con Israel. Tomó a Judá y a Israel de la mano y se casó con Israel. La fiesta de las bodas fue el día que los sacó de Egipto. El día que los sacó de Egipto, Él dijo, van a comer cordero, se van a reunir, van a comer un cordero, van a teñir los dinteles de sangre. Este día fue el día de la boda. Dice, el día que le tomé de la mano, el día que me desposé con él, el día que la tomé como esposa, ese día fue el día que los saqué de Egipto. Eso está diciendo. Entonces Dios quería una relación de su pueblo de esposo y esposa. Dios pensó siempre en Cristo y la iglesia. En el principio, cuando Dios creó y puso al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Solo no estaba con Dios, estaba con toda la creación. No era solo de sentirse solo, sino que la figura de Cristo y la iglesia no estaba completa, y por eso hizo a la mujer, para que sea la figura de Cristo y de la iglesia. Dios pensó siempre en Cristo y en la iglesia y Cristo van a terminar viviendo por siempre juntos como esposos. Entonces el Señor se casó con Israel y con Judá. La tomó de la mano y hizo una cena para celebrar la boda. En aquella cena comieron cordero, mancharon los dinteles, conocen la historia, y los sacó de Egipto casado. Pero este es el pacto, sigue la escritura, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces Dios quiere una esposa que tenga la mente transformada y el corazón convertido. Dios quiere una esposa que tenga la mente transformada y el corazón convertido, que sea fiel y obediente. Entonces tenemos que tener una mente transformada. ¿Qué nos transforma la mente? La palabra de Dios. Entonces debe ser una iglesia que sea llena de la palabra de Dios, con la mente llena de la palabra de Dios y con el corazón lleno de adoración, lleno de relación con Dios. Dos cosas que Dios quiere: mente transformada y corazón convertido. La mayoría de los cristianos tenemos el corazón convertido, por eso estamos aquí hoy día. Si no, no estaríamos aquí. Pero muy pocos tienen la mente transformada, porque muy pocos estudian la palabra, muy pocos pasan tiempo en la palabra. Pero Dios quiere una esposa con mente transformada y con corazón convertido. Este es el pacto. Dios se basa en pacto. Así quiere su esposa. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En el Nuevo Testamento repite la palabra conocer 2 veces. La primera vez que dice conocer es una palabra que quiere decir conocer progresivamente. Y la segunda vez es una palabra que quiere decir conocer totalmente.
Así que Dios quiere que comiences a conocerlo, que camines en el conocimiento, crezcas en el conocimiento y que llegue una hora en que lo conozcas totalmente. Esta es la esposa que Dios quiere. Esta es la esposa que Dios quiere. Ahora vamos a ir a Isaías 50, por favor. Isaías 50. ¿Ya? ¿Tienen Isaías 50? ¿No? ¿Tienen? Díganme algo, por favor. Amén. Así dice el Señor. ¿Dónde está la carta de divorcio con la que repudié a vuestra madre? ¿O a cuál de mis acreedores les vendí? Y aquí por vuestras iniquidades fuiste vendidos, y por vuestras transgresiones fue repudiada vuestra madre. Entonces se casa Dios con Israel. Israel comienza a caminar en sus propios caminos, comienza a ser infiel a Dios, comienza a adorar los ídolos, comienza una vida de idolatría. Ellos adoraban los ídolos de lunes a viernes, el sábado adoraban a Jehová. Y comienzan a amar sus tradiciones más que la palabra. Y comienzan a obedecer sus tradiciones más que la palabra. Y empiezan a dejar al Señor, a dejar su primer amor, a dejar el amor por el Señor. Y comienzan a mezclarse con las naciones. Y Dios dice, nos vamos a divorciar. Y Dios se divorcia de Israel. Le da una carta de repudio, que es una carta de divorcio, donde el hombre decía, no es más mi esposa. Y él da las razones por las cuales no era más su esposa. Se había vuelto con la anterior manera de administrar las cosas. Israel había dejado los caminos del Señor y le dio una carta de repudio. Dios se divorcia. Dios es un Dios que se ha divorciado. Amén. Si tienes problemas con los divorciados, vas a tener problemas con Dios, porque Dios se ha divorciado. Amén. Amén. Entonces vamos a amar a los divorciados y vamos a buscar su restauración. Amén. Amén. Y Dios se divorció de Israel. Terrible. Pero Dios va a restaurar. Dios va a restaurar Israel, Dios va a restaurar Judá, porque Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de restauración. Y lo que costó la separación, porque la separación cuesta muy cara. No te divorcies, que es muy caro divorciarse, muy caro. El precio que tienes que pagar es muy alto. Dios no quería divorciarse, pero no tuvo alternativa. El precio que pagó el pueblo de Israel fue el cautiverio a Babilonia. Fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Se llenaron tanto de ídolos, tanto, que en Jeremías dice, ¿quieres ídolos? Te voy a llevar a una tierra donde vas a ver ídolos de día y de noche. Mi hermano, cuando éramos chicos, como cualquier chico, éramos traviesos, y en esa época la mayor travesura era fumar un cigarro. Esa era la mayor travesura que había. Hoy día no sé qué es, no quiero ni pensar en las travesuras modernas. Entonces mi hermano se fumó su cigarro. Mi padre se enteró y compró, los mayores saben que es Astoria. Astoria era un cigarro negro fuerte. Era el cigarro más fuerte que había. Solo para los mayores, los jóvenes, ya no existe Astoria hoy en día. Y compró Astoria y lo sentó a mi hermano y le dijo, ¿te gusta fumar? Vas a fumar. Y le dio para que fume su Astoria. Y no sé cuánto fumó del cigarro, que empezó a vomitar y vomitar y vomitar por exceso de cigarro, y nunca más en su vida fumó. Dios hizo eso con Israel. Le dijo, ¿quieres ídolos? Te voy a llevar a una tierra de ídolos, lleno de ídolos. Y le llevó, y cuando volvió a Israel, nunca más se volvió a ver ídolos en Israel, nunca más.
Israel aprendió la lección. Amén. Tenemos cuidado con el Señor porque Él puede llevarnos cautivos. He conocido varios hermanos que han sido llevados cautivos, que aún están en cautiverio, otros que ya han vuelto, algunos que están en cautiverio, conozco varios, porque Dios ha intentado y no puedo ya, pues vamos al cautiverio. Entonces, Dios nos ayude. Tenemos que tener cuidado de que Dios no nos lleve al cautiverio, tenemos que tener cuidado de no rechazar, no despreciar al esposo. Mateo 27. Mateo 27, estamos allá en el versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos ellos les dijo Pilatos: ¿a quién quieren que les suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Esta es la hora más trágica de Israel. No ha habido lugar más trágico que este, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribuno, su mujer le mandó a decir: no temas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales y sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondió todo el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y ¿qué? Y sobre nuestros hijos. Ay, 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 ay. Llevaron la maldición de la muerte de Jesús a los hijos de ellos. Y han muerto millones de ellos. Millones de hijos de Israel han muerto por esta confesión. Apreciamos a nuestro esposo, amén. La Biblia dice: las mujeres tienen que apreciar como una joya preciosa al esposo. Apreciamos como iglesia a nuestro esposo. Amamos al Señor y oramos para ser fieles y obedientes, para que no nos lleve en cautiverio, amén. Porque así ocurre, así ocurre. Amén. Malaquías 2. Malaquías 2. Es complicado hallar Malaquías. Está entre Génesis y Apocalipsis, ahí exactamente. Puedes encontrar en Malaquías. Ya. Malaquías 2:16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho: que él, ¿qué cosa? Aborrece el repudio, y que cubre de iniquidad su vestido, y al que cubre de iniquidad su vestido, Jehová, dijo Jehová de los ejércitos: guárdense en su espíritu y no sean desleales, sean fieles y obedientes. El Señor aborrece el divorcio, no le gusta el divorcio, no le gusta el repudio. Dios aborrece. Así es el Señor. Pero cuando tenía que hacerlo no quedó otra cosa.
comenzó a mezclarse Israel por causa de esta administración que había. Había una mezcla que Dios les dijo, bueno, lo que hagan, eso va a contar. Entonces empezaron a hacer qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué debemos hacer, y empezaron a inventar leyes de todo tipo. Y llegaron a poner la tradición más alta que la palabra. Eran tan llenos de cosas que ellos pensaban que la mujer era una ciudadana de segunda clase, una persona de baja visión. Entonces pensaban que las mujeres, y esta es historia, las mujeres estaban arruinando el ideal de matrimonio que tenían. Y entonces comenzaron a escribir leyes sobre este asunto. Y una de las leyes más conocidas entre ellos era de un rabino famoso. Dice, un hombre podía divorciarse de su esposa si le echaba a perder la cena. Es decir, si tu mujer te quemaba los huevos, te podías divorciar. Si te quemaba el asado, te podías divorciar. Así llegaron a pensar. Vinieron donde Jesús y le dijeron, nos podemos divorciar. Jesús le dijo, vayan a Génesis, vayan al principio y miren cómo era la cosa en el principio. Y Jesús le dijo, por la dureza de corazón, Dios les ha permitido. Pensaban si ella salía con el cabello suelto, podían divorciarse. Si hablaba con un otro hombre en la calle, pensaban que podían divorciarse. Si hablaba con los padres de él de una manera irrespetuosa, pensaban que podían divorciarse. Si oían la voz de su mujer, el vecino, pensaban que podían divorciarse. Eran terribles. Entonces Dios les da carta de repudio. ¿Por qué? Dios es un Dios de pacto. ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Un Dios de qué? De pacto. ¿Dios qué quiere? Pacto. ¿Qué quiere Dios? Pacto. Siempre quiso pacto, por eso Él creó el matrimonio. Porque Él quiso pacto. El noviazgo no es legal. No nos da estatus legal en una relación. Eres novio, puedes mañana romper, puedes no romper. Eres novio, tienes límites, puedes llegar hasta cierto lugar. Si fuéramos novios con el Señor, estaríamos en problemas serísimos. El noviazgo no nos da el estatus legal. Los novios no pueden tener intimidad, ¿sí o no? Aunque temen hoy día, pero no pueden, es ilegal. ¿No ve? Para tener intimidad, ¿qué tienes que hacer? Tienes que casarte, amén. Tienes que ser esposo. Entonces no puedes ser el novio o la novia porque no podrías tener intimidad. La novia no puede usar el nombre del novio, no puede usar su nombre porque no puede. No puedes tener hijos, son ilegales. Es una relación inestable. El novio no puede ser la cabeza. No puede amar como el esposo puede amar, porque este amor es un don que Dios da. Entonces, por favor, no somos novia, somos esposa. Amén. No somos novia. Amén. Este asunto del noviazgo ha causado tantos problemas en la iglesia. Ha entrado esta doctrina en la iglesia, no sé de cómo. Ha entrado y la gente ha empezado a divorciarse porque dice, si me puedo divorciar del Señor, puedo divorciarme de mi esposo también cuando quiera. Y el divorcio ha empezado a entrar. Tú sabes que en Estados Unidos la iglesia cristiana es uno de los más altos índices de divorcio dentro de la iglesia cristiana. Si divides la población en grupos, la iglesia cristiana es la que tiene mayor índice de divorcios. ¿Por qué? Porque han pensado que la iglesia era la novia. ¡Qué terrible! Eso es terrible. Primera Corintios 6.
1 Corintios 6. ¿Puedes pensar conmigo y servirte en tu pensamiento una taza de té y ponerle azúcar, removerle, o de café si quieres, y ponerle azúcar? Ya está removida, bien removida. ¿Puedes ahora separar el azúcar del café? No puedes. ¿Puedes separar el azúcar del té? No puedes. Una vez que está mezclado, no puede. Esta es la idea de relación de Dios con nosotros. Amén. Esta es la idea de relación de Dios con nosotros. 1 Corintios 6, 17. El que se une al Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice? Un espíritu es con el Señor. ¿Qué dice que somos? Un espíritu. ¿Puedes dividir un espíritu? No se puede. ¿Puedes separar un espíritu? No se puede. Esta es la idea de relación que Dios tiene con nosotros. Huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. El que fornica contra su cuerpo peca, etcétera, etcétera. Y dice, ¿no sabes que son de Dios y que son ustedes de Dios y que no son vuestros? Ustedes no son dueños de ustedes mismos. Han sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro espíritu. Ahora en Efesios 5. Efesios 5, podemos abrir Efesios 5. ¿Ya están allá? 21. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas sujetas. Tienen un llamamiento de sujetar, sostener, ayudar. Dice, pero es como al Señor. ¿Por qué te has sujetado al Señor? ¿Por qué vienes a la reunión? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué tratas de vivir la fe? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué oras? ¿Por qué estás con Él? ¿Por qué tratas de cambiar tu vida? ¿Por qué amas al Señor? Porque Él te ha amado primero, ¿no ve? Él te ha amado ¿de qué manera? Incondicionalmente. Al Él amarte incondicionalmente, tú has decidido, me voy a sujetar a ti. Si tú me amas, sujétense como hay una condición. Él tiene que amarte primero. Él tiene que amarte primero. La condición es que te ame incondicionalmente. Entonces te vas a sujetar con mucha facilidad. Ahora, mira lo que dice en los próximos versículos. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas a sus maridos lo estén con sus maridos. Entonces, ¿está comparando a Cristo con qué? ¿Con qué está comparando a Cristo? Con un marido, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Sí? Está diciendo claramente, Cristo está casado con la iglesia. Porque si fuera novio no pudiera compararle. ¿Estás entendiendo? Aquellos versículos allá son los versículos que hablan que Cristo está casado con la iglesia y que el esposo debe ser como Cristo y la iglesia, la mujer debe ser como la iglesia. Podemos leer un poco más. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Y puedes seguir y vas a ver cómo es. Cristo es la figura del esposo y la iglesia es la figura de la esposa. En el versículo 30 dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a sus mujeres y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto que respecto de Cristo y de la iglesia. Grande es este misterio, mas ¿de qué estoy hablando? De Cristo y la iglesia.
Cristo y la iglesia, ¿qué son? Esposo y esposa, por favor. Amén. Son esposo y esposa. Amén. Amén. ¿No estás feliz que estás casada con el Señor? Amén. Desposada, estamos desposados con Él. Podemos leer un versículo en Juan, capítulo 3. Juan 3, 29. Les he dicho que cuando se desposaban, después de un tiempo, cuando el muchacho había ya preparado todo, iba y el amigo la sacaba de la casa y le entregaba a la esposa, a la desposada. Y Juan está hablando sobre Cristo y dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues mi gozo está cumplido. ¿Qué dice que es la iglesia? La esposa. ¿Y quién es el esposo? Cristo es el esposo. Más claro ya no puede estar. Amén. Amén. Vamos a ir para que veas otro versículo, Deuteronomio 22. Para que veas que esto era una costumbre. Deuteronomio 22. ¿Ya? Versículo 23. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacarás a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló ¿a quién? A la mujer de su prójimo. Está llamando a la desposada de su mujer. ¿Ves? Está diciendo la desposada es la mujer del prójimo. Entonces quiere decir que la desposada era considerada como su mujer. Hemos sido desposados. Pablo dice, les he desposado con un esposo. Les he desposado con Cristo, dice Pablo. Entonces, somos la esposa, hemos sido desposados con Cristo. Amén. Es bien importante que entiendan este asunto. ¿Han entendido o no? Porque si no, nos vamos a ir a comer salteñas. Aquí a la vuelta hay unos buenos salteños. Juan 2. Juan 2. Al tercer día, ¿cuándo? Al tercer día. ¿Qué es para Cristo el tercer día? Es el día de resurrección. Él tenía la capacidad de ir allá y traerlo de allí acá. Fue al día de la resurrección. Fue al día de la resurrección de alguna manera que tenemos que nosotros aprender, porque vienen días de gran gloria y en estos días que vienen tienes que aprender a ir allá, sacar los tesoros de Cristo y traerlos aquí. Oh, cabarabandarata. Él hizo eso en ese día. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Sabes qué quiere decir Caná? Quiere decir vara. Las varas se usaban para medir. En vez de tener flexo, ellos tenían vara. Cortaban la vara en una medida y esta era su medida. Viene Jesús al lugar, va a medir la vida, va a medir la adoración, va a entrar a medir, está entrando a medir en Caná de Galilea, el tercer día. Ahora lee el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hay 8 señales registradas en Juan. 8. Ahora, ¿quieres hacer un lindo estudio y estudiar Juan? Busca las 8 señales y pones la primera con la octava,
la segunda con la séptima, la tercera con la sexta y la cuarta con la quinta. Y ves la relación que hay entre la primera con la octava, la segunda con la séptima, etcétera. Y haces un estudio muy hermoso. Y vas a encontrar que estas 8 señales, la palabra señal no quiere decir solamente un milagro, sino quiere decir algo que te apunta, que te está señalando, que te está mostrando algo. Y vas a ir a Juan 21 y vas a leer por qué Dios nos ha dado estas señales. Y vas a entender un asunto maravilloso. No te voy a decir por qué tú tienes que ir y buscar. Amén. Nadie quiere. Aleluya. Fueron invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos, y estaba su madre también allí. Faltando el vino, ¿qué faltaba? El vino, ¿qué faltaba? Vino. ¿Vino de qué habla? De la vida de Dios, de la vida del Espíritu. No había vida en la antigua forma. Faltaba, no hay vino, se acabó el vino, no hay más vida. No hay vida. No había vida. Había solamente muerte. Era una vergüenza. Era una vergüenza. Entonces, en la antigua dispensación no había ya vida. Se había acabado la vida. ¿Qué tienes conmigo? Su madre le dije, esta es la frase que resume el Nuevo Testamento como ninguno. Esta es la frase que debemos aprender de memoria. Esta es la frase que debes aprender y saber de día y de noche. Su madre le dijo a los que le servían, hagan lo que él les dijere, haz lo que él te dice. Haz lo que él te dice. Estaban allí, ¿cuántas tinajas? ¿Cuántas tinajas dice? Dígame, ¿cuántas tinajas? 6. 6 tinajas de piedra para agua, como el corazón del hombre. El número de hombre, tinajas de piedra, conforme al rito de la purificación de los judíos. Si el rabino hablaba con una mujer y esta mujer estaba el día de su regla, estaba contaminado y tenía que ir y bañarse no sé cuántas veces. Los rabinos nunca hablaban con las mujeres porque podían contaminarse. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, quedaron, ¿cómo puede? Y había 6 tinajas de agua. ¿Y qué dice? Mira, cada una cabían 2 o 3 cántaros. Esto hace hasta 100 litros. Jesús convirtió 600 litros de agua en vino. ¿Has pensado en comprar 600 botellas de vino y poner junto? Eso es lo que Jesús hizo. 600 litros de vino. ¿Puedes creer la cantidad? ¿Por qué? Dios quiere vida y vida en abundancia en su casa. Está a punto de cambiar el agua en vino. Amén. Dios está a punto de cambiar en la faz de la tierra el agua en vino. Ha restaurado su pueblo sin que ellos sepan. Y está a punto de manifestar la rica raíz en la faz de la tierra. Amén. Para eso necesita una relación de esposo y esposa. Para eso necesita la relación correcta. Amén. Llenen las tinajas de agua. Las llenaron hasta arriba y les dije, saquen ahora y denlo al maestresala. Y se lo llevaron. ¿Cuánto no hubiera querido estar ese día ahí? ¿Te imaginas probar el vino que Jesús ha hecho? ¿Te imaginas lo que ha de ser eso? Dame 1 litro, por favor. Y era vino de verdad. Y la ley del vino es, cuanto quieras beber, bebes. Está viniendo ingentes cantidades de vino como nunca. Esta década va a llenar de vino el Señor como nunca, la década entera. ¿Cuánto vas a beber? Amén. Esa es la pregunta. Porque está restaurando su pueblo en la faz de la tierra sin que sepan. La rica raíz va a comenzar a producir vino como nunca en la faz de la tierra, pero Dios quiere una relación de pacto, de matrimonio. Amén. Amén. Gracias, Señor.
Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, dijo al esposo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces en el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Era judío, pues, sirvió el buen vino al principio. Quiere decir que el buen vino es mejor que su buen vino. El buen vino de Dios es mejor que su buen vino del judío. Amén. Dios nos va a dar el mejor vino del mejor vino. Aleluya. Amén. ¿Vas a beber la copa entera? Amén. Amén. Yo quiero mi botella. Dame mi botella. Glu, 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 glu. Dame mi cántaro. La pastora se va a bañar en el cántaro. El problema es que cuando bebes tanto, el vino comienza a manejarte. Tú ya no manejas. El Espíritu nos va a controlar. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Hemos entendido el plan de Dios con su divorcio y todo aquello. Amén. Es plan de restauración. Amén. Para llevarnos a este lugar. Pero Dios quiere la relación correcta, el matrimonio correcto. Amén. Señor, gracias por el vino que viene. Gracias, Señor. Henos aquí, Señor. Queremos beber hasta la última gota, Señor. Queremos beber del vino en abundancia, Señor. No queremos probar apenas, queremos beber del vino. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Tengan paz.